Hola, en la clase de hoy vamos a ver entonces los análisis de estadístico inferencial paramétrico. Los análisis paramétricos parten de tres supuestos. Uno, para poder ser realizados. Uno es la distribución poblacional de la variable dependiente es normal. Es decir, el universo tiene una distribución normal. Que es lo que les mencionaba anteriormente de los test que se pueden aplicar para poder si las variables de interés se distribuyen normalmente o no. Y estos se aplican lógicamente que en variables, como es el segundo supuesto, que tiene un nivel de medición por intervalo o de razón. Y por otro lado, también es importante ver cuando dos o más poblaciones son estudiadas que tienen una varianza homogénea, es decir, las poblaciones en cuestión poseen una dispersión similar en su distribución. Algunos ejemplos de pruebas paramétricas más utilizadas serían los análisis bivariados, que tiene que ver con el contraste de dos variables, por ejemplo, la puntuación de un test y el sexo, hombre o mujer. ¿Ya? Ahí serían dos variables, puntuación del test y sexo, donde sexo tiene dos niveles. Para eso tendríamos que aplicar una prueba test de Student, si es que se distribuye normalmente, si se cumplen los supuestos anteriores mencionados. Entonces, algunos ejemplos de pruebas de análisis bivariados serían coeficiente de correlación de Pearson, la prueba de Student y el análisis de varianza unidireccional ANOVA One Way o de un factor. ¿Ya? La coeficiente de correlación de Pearson es el contraste de dos variables de intervalo razón, es decir, dos variables continuas. La prueba de Student es el contraste de una variable de respuesta o de interés continua, de intervalo razón, que se distribuye normalmente, lógicamente, y una variable de agrupación con dos niveles, por ejemplo, sexo, o un nivel de sí o no, o presenta o no presenta, una condición, etc. Tiene dos niveles de contraste. Y el análisis de varianza unidireccional, one way o de un factor, hay una variable de interés, ¿verdad?, que es continua, de intervalo razón, que se distribuye normalmente, y hay tres niveles en este caso. ¿Ya? Por eso se aplica un análisis de un factor donde se contrasta, ¿cierto?, tanto a nivel dentro del sujeto como entre sujetos, y serían tres niveles, como les decía, por ejemplo, tres comunas podría ser. ¿Ya? Se compara entonces la puntuación X de algo en tres comunas. Y otro ejemplo que son los análisis multivariados. Uno de los análisis multivariados que existen en este nivel paramétrico son las pruebas de regresión lineal múltiple, donde hay una variable respuesta o una variable pendiente, dependiendo del tipo de diseño que a nosotros nos interesa ver, y dentro de las variables de contraste hay más de una variable. ¿Ya? Puede ser la variable la variable de agrupación, por decir algo, con otras variables o covariables asociadas. En el caso del coeficiente de correlación de Pearson, que es una prueba estadística para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalo de razón, como mencionaba recién, el símbolo es una R minúscula, la hipótesis a probar es correlacional de tipo A mayor X, mayor Y, A mayor X menor Y, altos valores en X están asociados con altos valores en Y, altos valores en X se asocian con bajos valores de Y, etc. Las variables son dos. La prueba no considera una variable como independiente y otra como dependiente, porque no evalúa causalidad, solo asociación. Y la noción causa-efecto, independiente-dependiente, se puede establecer teóricamente. ¿Ya? La prueba no considera dicha causalidad. Es decir, cuando uno aplica correlación de Pearson no puede buscar causalidad. Solo busca la asociación o relación entre dos variables. Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos variables y se relacionan las puntuaciones logradas en una con la otra de los mismos participantes. El nivel, como les dije, de la medición de las variables sería intervalos o razón. Las variables se distribuyen normal, ambas. Y la interpretación puede variar de -1 a +1. ¿Y cuál sería esta escala de nivel de medición de las variables? Para interpretarla sería, ¿cierto?, donde -1 vendría a ser una correlación negativa perfecta, es decir, cada vez que X aumenta una unidad de Y, disminuye siempre una cantidad constante. Esto también se aplica a menor X, mayor Y, ¿cierto? Y
más 1 sería una correlación positiva perfecta, ¿ya? Es decir, a mayor X, mayor Y. 0, no existe correlación alguna entre las variables. Entonces, mientras más cercano a 0, hay una menor correlación, ¿ya? Y si ustedes se dan cuenta ahí, están los rangos de correlación que se entrega con respecto al resultado del R de Pearson. Si el R sale, por ejemplo, más 0.5, estaría en una correlación positiva media. Podríamos decir, efectivamente, a mayor X, mayor Y, ¿cierto? Con una correlación media en este caso, si es que esta es significativa o no. O sea, en las correlaciones nosotros no solamente tenemos que ver el valor R, sino también el nivel de significancia. Bueno, por lo tanto, como decíamos, cada vez que X aumenta, Y aumenta siempre una cantidad constante. En el caso de ser positiva, si X aumenta, aumenta Y, y en el caso de ser negativa, si X aumenta, Y disminuye. El signo entonces va a indicar, como decíamos, la correlación, la dirección, si es negativa o positiva, el valor numérico y la magnitud de la correlación. ¿Ya? Por ejemplo, la magnitud tiene que ver con eso, o sea, 0.75 tiene una correlación negativa, menos 0.75 tiene una correlación negativa considerable, ¿ya? Entonces tiene una magnitud, en este caso, importante. Acá, ¿cómo se interpreta? Dos cosas tienen que mirar. Uno es el valor P, que es el nivel de significancia. Ya en general nosotros, como mencionábamos, utilizamos el nivel de 95% confianza y donde nos indica, ¿cierto?, que esto significa un 5% probabilidad de error. ¿Ya? Entonces es un 95% confianza en que la correlación es verdadera. ¿Ya? Entonces, si el valor es menor a 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 95% de confianza en que la correlación sea verdadera y un 5% de probabilidad de error. Bien, ¿esto qué quiere decir? Aquí este ejemplo que puse de 0.78 nos está diciendo, si aplicamos la tablita de acá, estaría aquí, ¿verdad? Entre medio de estos dos. Entonces hay una correlación, perdón, acá, porque es positivo, ¿cierto? Hay una correlación positiva que podríamos decir entre considerable a muy fuerte, ¿ya? Y que es significativa con un 0.001 de valor P, ¿ya? Es decir, un 99,9% de confianza, ¿sí? Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, esto habla de la moral y la dirección, ¿ya? Aquí vemos estas dos variables que están relacionadas. Si observamos cómo se relaciona la dirección con la moral, existe, o sea, nos indica que es significativa, tiene un nivel de un valor P de 0.00, menor a 0.001, ¿verdad? Y hay perdón, a 0.01, y hay una correlación, podríamos decir, mediana, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que las dos variables, moral y dirección, se correlacionan, que la correlación es de 0.55 y es significativa en un nivel de menor a 0.01. El n acá representa el número de casos, que son 362 sujetos que se observaron para la moral y se logró obtener 335 datos para el valor de dirección. Por lo tanto, cuando se analice dirección con moral, va a pesar el que tiene menos, ¿verdad? 335 de un n total de 373. Entonces, esto quiere decir que por ahí hay datos perdidos. Y, como les decía recién, la correlación sería mediana. En general, las correlaciones menores a 0.3 no son tan importantes, son débiles, ¿ya? Coeficiente de Pearson, al elevarse al cuadrado, el R al cuadrado, ¿cierto? Se obtiene el coeficiente de determinación y el resultado indica la varianza de factores comunes, y esto es el porcentaje de la variación de una variable debido a la variación de otra variable y viceversa, ¿ya? O sea, se puede calcular el R cuadrado y eso, digamos, se observa para ver, por ejemplo,
la bondad de ajuste de un modelo de regresión. Después más adelante lo vamos a observar la importancia que tiene el R cuadrado cuando nosotros aplicamos un modelo de correlación o de asociación múltiple, ¿ya? Con más de una variable, que serían los modelos de regresión múltiple. Bueno, aquí hay un ejemplo de Pearson, de correlación de Pearson. Si la asociación entre productividad y asistencia al trabajo es de R igual a 0.80, la productividad explica el 64% de la variación de la asistencia al trabajo y la asistencia al trabajo explica el 64% de la productividad. Si el R es 0.72, el R cuadrado es 0.50. Poco más de la mitad de la variabilidad en una variable está explicada por la otra. ¿Ya? Eso quiere decir el R cuadrado. Entonces, acá tenemos otro ejemplo. ¿Ya? A mayor motivación intrínseca, mayor puntualidad. Esa es la hipótesis. Resultado, el R me sale 0.72 y el nivel de significancia es menor a 0.01. ¿Qué quiere decir esto? Que se acepta la hipótesis de investigación en el nivel de 0.01 y que la correlación entre la motivación intrínseca y la productividad es considerable. Otro ejemplo, la hipótesis es a mayor ingreso, mayor motivación intrínseca. El R salió 0.2 y el nivel de significancia es 0.08. Se acepta en este caso la hipótesis nula. El coeficiente no es significativo, ¿cierto? Es mayor a 0.05. Recordando, ¿cierto?, que el 0.05 es el nivel mínimo para aceptar la hipótesis. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis nula y decimos que no hay asociación entre ambas variables. El coeficiente de determinación entre 0.66 y 0.85 ofrece buena predicción de una variable con respecto a otra. Sobre el 0.85 significa que ambas variables miden casi el mismo concepto subyacente y son cercanamente a la misma variable. El coeficiente de correlación de Pearson es útil para relaciones lineales, pero no para relaciones curvilineales, y ahí se puede usar el Spearman. En este caso, para las variables ordinales, ¿verdad? Es recomendable. O para aquellas variables continuas de intervalo razón, que no se distribuyen normal, es decir, no paramétricas. Y cuando se quiere correlacionar más de dos variables, usar coeficientes de correlación múltiple, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, acá hay un ejemplo del SPSS, de cómo se hace el análisis de R de Pearson. ¿Ya? Aquí tenemos entonces una salida de datos, ¿verdad? ¿Y qué haces tú? Vas ahí al cuadrito de analizar, seleccionas correlaciones, seleccionas bivariada, luego seleccionas las variables que quieres analizar, por ejemplo, todas estas variables, edad, comprensión verbal, razonamiento perceptual, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento y el CI total, todas estas variables son continuas y vamos a suponer que se cumplen los tres supuestos, ¿ya? O sea, se distribuyen normalmente y además tienen, ¿cierto?, esta característica de ser de intervalo y razón. Y aquí ustedes pueden ver la salida de datos con las correlaciones. Por ejemplo, acá te aparece la comprensión verbal se asocia de manera negativa con la edad, donde podemos ver que a un nivel de significancia menor a 0.01 existe esta correlación negativa que vendría a ser, ¿cierto?, una correlación moderada, ¿verdad?, a débil. Pero imaginemos, ¿verdad?, que pesa. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que a mayor edad, en este grupo existiría una mayor dificultad en la comprensión verbal. Así se podría interpretar. Acá, por ejemplo, hay otro ejemplo con el razonamiento perceptual se correlaciona positivamente con la comprensión verbal y también la memoria de trabajo positivamente, la velocidad de procesamiento, el CI total con la comprensión verbal tiene un nivel considerable de correlación, es decir, a mayor CI total, mayor comprensión verbal. En el fondo, si se dan cuenta, esto nos está dando una indicación interesante con respecto a cómo se estarían asociando estas variables entre sí, que miden el mismo instrumento, pero la edad, que es la diferente al instrumento,
nos indica, ¿cierto?, algunos elementos más débiles, ¿ya? Donde las correlaciones más fuertes sería la edad asociada a la comprensión verbal y la edad asociada al CI total, donde ambas son negativas. Otra prueba paramétrica que les mencioné recientemente es la prueba T. Esta es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí de manera significativa respecto a sus medias. El símbolo es una T minúscula. La hipótesis que existe diferencia entre dos grupos. La hipótesis de trabajo, los grupos difieren de manera significativa entre sí. La hipótesis nula es que los grupos no difieren significativamente. La variable se realiza sobre una variable teóricamente dependiente. ¿Por qué dice teóricamente dependiente? Porque en estos tipos de análisis no podemos hablar de variables dependientes. Aplicamos el concepto de variable dependiente cuando nosotros tenemos un experimento o un estudio cuasi experimental, donde hay una intervención que sería la variable independiente o un tratamiento. Y la variable dependiente es la variable que no maneja el investigador, y en este caso serían los resultados de la intervención, ¿ya? Que se miden, ya sea con un test o con un tipo de observaciones X que ocurre o con un indicador un biomarcador para el caso de salud, ¿verdad? Una prueba psicométrica en el ámbito, por ejemplo, del contexto educativo, que nos podría permitir saber hasta qué punto una intervención fue efectiva o no. Ahí se usa el concepto de variable dependiente, ¿verdad? Con respecto al resultado de esa intervención. Acá hablamos teóricamente dependiente porque en el fondo se está dando a entender que no hay una intervención, pero que la variable de interés vendría a ser, entre comillas, como tratada como ese concepto dependiente y los grupos vendría a ser con los que se quiere contrastar. Pero aquí no hay un enfoque cierto de buscar causas o efectos como si lo hace un estudio experimental, ¿ya? En este ejemplo. Ahora, ¿yo podría aplicar una prueba T para un estudio experimental? Claro que sí, sí se puede aplicar, ¿ya? Pero va a depender del diseño y ahí existen distintos tipos de pruebas T. Una tiene que ver con las medidas repetidas, que es la típica que se utiliza, ya sea para la misma muestra o para grupos independientes, ¿ya? Acá vamos a trabajar con el concepto entonces de el análisis de que se realiza sobre una variable, ¿verdad? Teóricamente dependiente, y si hay diferentes variables se realizan varias pruebas T, que era lo que yo les decía que eran las medidas repetidas, y la variable independiente puede ser la creación de dos grupos, ¿ya? Recuerden, estas pruebas se pueden aplicar tanto para estudios experimentales como para estudios transversales, pero con el caso de los estudios transversales no se busca causalidad, sino que simplemente contrastar con respecto a dos grupos. Y en cambio, en los estudios de intervención se busca en cierta medida ver si efectivamente hay un efecto de la intervención que se está midiendo en los sujetos que estamos contrastando, con, por ejemplo, un grupo experimental y un grupo control, ¿ya? Bueno, aquí el nivel de medición de la variable de comparación son los intervalos razón. Entonces, siempre la variable de interés o la teóricamente dependiente es de intervalo razón y la otra variable, que es la de agrupación o independiente, entre comillas, vendría a ser, ¿cierto?, la que está asociada a los niveles o grupos de contraste, que son dos. Bueno, esta es la fórmula de la prueba T, si se dan cuenta es bien compleja y como les decía anteriormente, antiguamente estas se calculaban a mano, pero hoy en día esto se puede sacar rápidamente con el software, solo hay que saber aplicar primero, ver la distribución, si se cumplen los supuestos para hacer este tipo de análisis paramétrico, tener el tipo de variables, ¿cierto?, que son dos niveles o dos grupos de comparación, que esa es una variable, ¿verdad? Y tener por otro lado la variable de interés o de respuesta que vendría a ser la teóricamente pendiente. Si es una muestra distinta, los grupos son diferentes, es decir, son independientes, hombre y mujer, por ejemplo, se aplica una prueba T para grupos independientes. Si en cambio en la medida del mismo sujeto es una prueba T para grupos
dependiente, es decir, de un nivel que se mide, ¿cierto?, de manera repetida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quiero comparar de los sujetos, los mismos sujetos, ¿cierto?, en el resultado del puntaje que obtuvo en la prueba antes de la intervención y después de la intervención. Ahí tú aplicas una prueba T para medidas repetidas. Bueno, el valor T es significativo, hay que aplicar la fórmula y calcular los grados de libertad. La prueba T se conoce como T de Student, como les decía yo, que tiene que ver en el fondo con una prueba que contrasta las diferencias de medias, si son significativas o no. La distribución se identifica por los grados de libertad. Los grados de libertad son el número de maneras en los que los datos pueden variar libremente e indican qué valor debemos esperar de T dependiendo del tamaño de los grupos que se comparan, en cuántos casos fueron usados para calcular el valor estadístico, y cuanto mayor el número de grados de libertad, la distribución T de Student se acerca más a ser una distribución normal. Si los grados de libertad exceden a los 120, la distribución normal se usa como aproximación adecuada a la distribución T. ¿Ya? Bueno, ahí algo se habla de la fórmula de los grados de libertad, que esto es para poder calcularlo a mano. Luego de calculando el valor T y los grados de libertad, se elige el nivel de significancia y se compara el valor obtenido contra el valor que correspondería en la tabla de la distribución de T de Student, y acepto la hipótesis de trabajo si el valor calculado es igual o mayor al que aparece en la tabla. Cuando hablo de la tabla, son las tablas que existían antiguamente para las pruebas T, que tú tenías que buscar justamente con los grados de libertad eh, y el cálculo del valor T, y además de elegir el nivel de significancia, si efectivamente se aceptaba o no la hipótesis nula. Y se aceptaba la hipótesis nula si es el menor al que aparece en la tabla. Bueno, en la tabla se busca el valor con el que se va a comparar el valor que se ha calculado, basado en el nivel de confianza elegido, 0,05 o 0,01, es decir, con un 95% o 99% de confianza. Y los grados de libertad. Como les decía, estas tablas tienen niveles de confianza como columna y grado de libertad como fila, y el 0,05 significa 95% de confianza en que los grupos en realidad difieran significativamente entre sí, el 5% de posibilidad de error, y cuanto mayor sea el valor del T calculado respecto al valor de la tabla y menor sea la posibilidad de error, mayor será la certeza de los resultados. ¿Ya? Esto lo menciono única y exclusivamente para que ustedes vean cómo se hace la lógica del cálculo de la prueba T. ¿Ya? Un investigador, aquí hay un ejemplo, ha obtenido la talla de 20 niños de 5 años de dos condiciones socioeconómicas, alta y baja. ¿Ya? La hipótesis alternativa es que las tallas de niños de 5 años de las dos muestras de condiciones socioeconómicas contrastantes son diferentes, y la hipótesis nula, que las diferencias observadas en las tallas de niños de las dos muestras de condición socioeconómica similar se debe al azar. El nivel de significancia escogido es 0,05 y menor a este valor se acepta la hipótesis alternativa. Aquí está el ejemplo y se aplica la fórmula que en gran parte yo estaba mencionando recién. Si se dan cuenta, no me voy a detener a revisarla, pero es bien complejo todo el proceso de cálculo, ¿verdad? Que se hace aquí una muestra chiquitita, por eso se puede calcular a mano. Y acá nos falta nomás mostrar la tabla, pero son unas tablas que antes existían donde tenían calculado todo según grado de libertad, nivel de significancia, y el valor T, hasta qué punto se aceptaba o no la hipótesis nula según el valor T que te aparecía, ¿ya? Bueno, acá aparece el valor T y este es el cálculo del grado de libertad, y con estos valores uno iba a la tabla a ver si efectivamente se aceptaba o no la hipótesis nula de trabajo según el nivel de significancia, que era el 0,05 escogido. Bueno, todo eso que expliqué es mucho más simple cuando se hace un análisis con un software estadístico, ¿ya? Que puede ser el R, el Stata o el SPSS. Acá les voy a mostrar un ejemplo con la salida de SPSS. ¿Ya? Aquí, en este caso, tenemos el grupo de nivel socioeconómico alto y el nivel de socioeconómico bajo, y tenemos la talla en centímetros. Y que podemos observar del grupo de 10 personas que estaba mencionando, la media obtenía en el nivel socioeconómico alto es de 105 centímetros y el nivel socioeconómico bajo es de 100 centímetros.
¿ya? Son 10 niños que fueron analizados. Aquí aparece la desviación típica para cada uno de 2,4 y 2,1 y el error típico de la media. Y la salida de la prueba T estaría acá, ¿ya? Y fíjense en lo que sale aquí. Aparece talla y te aparece lo primero, que es una prueba que se llama prueba de Leven para la igualdad de varianza, ¿ya? El test de Leven de igualdad de varianza quiere, en el fondo, si aparece un valor mayor a P0.05, te está diciendo que las varianzas son iguales, ¿ya? Y en este caso, el valor T para varianzas distintas sería el test de Welch, ¿ya? Entonces, aquí en este caso, si ustedes observan o pueden mirar, nosotros nos quedaríamos con la visión de que las varianzas son iguales, porque sale mayor a 0.05, ¿ya? Entre el nivel socioeconómico alto y el nivel socioeconómico bajo. Ya aquí la significancia es menor a 0.05. Por lo tanto, lo que nos está diciendo acá que hay una diferencia significativa de las medias, ya que es de 4,10 puntos. Y aparece el error típico de la diferencia, ya que es el error estándar de la diferencia de las medias. Y como el 0 no está incluido en el intervalo de confianza, si se dan cuenta es 1,9 y 6,2. Si, por ejemplo, acá saliera 0,5 y 6,2, ahí sí que el 0 estaría incluido en el intervalo de confianza. Entonces, nosotros tendríamos que rechazar, ¿ya?, la hipótesis nula. O sea, aceptar la hipótesis nula. Como no está el 0 incluido en el intervalo de confianza, nosotros rechazamos la hipótesis nula, ¿ya? Entonces, sí, efectivamente hay diferencias significativas, donde el nivel socioeconómico alto tiene una mayor talla que el nivel socioeconómico bajo. Bueno, otro ejemplo de prueba T de salida de SPSS, aquí quiero mostrarles cómo es la secuencia. Acá está la base de datos, uno va a analizar, comparar medias, si se dan cuenta aparecen todas las posibilidades. Bueno, acá pueden aparecer las medias según cada una de los grupos o variables independientes. Aparece, ¿cierto?, la prueba T para una muestra, la prueba T para una muestra independiente, prueba T para muestra relacionada, esto es cuando hay medias repetidas, que les decía. Y la nueva de un factor es cuando tenemos un análisis, ¿cierto?, similar a la prueba T, pero cuando son más de 3 grupos, ya más de 3 niveles, perdón, más de 3 niveles en el grupo de interés, ¿ya? La prueba 3, entonces, para muestra independiente, cuando tenemos dos grupos, o sea, dos niveles dentro de este grupo de interés, que sería, por ejemplo, el sexo. Aquí entonces seleccionamos la prueba T para muestra independiente y acá ya, por ejemplo, seleccioné CI total y voy a la variable de agrupación y pongo grupo y pincho en definir grupo. Y aquí coloco que el grupo va a depender de cómo lo definí aquí en mi base de datos. Y el grupo lo definí como, en este caso, 0 y 1, ¿ya? Entonces ya está definido como 0 y 1, donde acá el grupo, perdón, la variable grupo, entre comillas, corresponde para el estudio de exposición a plaguicida que les mencionaba recién, si está expuesto o no está expuesto a plaguicida, ¿ya? Donde 0 es que ese escolar no está expuesto a plaguicida y 1 significa que es del grupo que está expuesto a plaguicida. Entonces el grupo no expuesto es 0 y el grupo expuesto es 1, ¿ya? Yo lo tengo que definir. Y aquí me salen los resultados de la salida del SPSS, donde hay 84 niños con respecto al 6 total, 84 no expuestos y expuestos 93. Me aparecen las medias de cada uno, 88,9 de CI total para los no expuestos y 81,8 para los expuestos. Y acá, ¿cierto?, aparecen las desviaciones estándar y aquí aparecería la prueba T. Se asumen las varianzas iguales porque es mayor a 0,05 acá, por lo tanto, seguimos, ¿cierto?, aceptando este nivel. O sea, escogemos esta línea y observamos que hay una diferencia menor, significativa, es decir, menor a 0,01, donde el 0 no pasa dentro del intervalo y hay una diferencia de 7 puntos entre los no expuestos y los expuestos a plaguicida, ¿ya?
Entonces, en el fondo, el valor T obtenido se compara con los valores críticos de la tabla con 18 grados de libertad y se obtiene que el valor más cercano al calculado, la probabilidad es de 0,01. El valor crítico de T es 3,92. Entonces ahí decidimos, como el valor T es 3,99, tiene una probabilidad de significancia menor a 0,01 y es menor a 0,05, propuesto como nivel de significancia y se acepta la hipótesis de investigación alternativa. ¿Ya? Esta es de la talla. Es decir, las diferencias en talla de ambos niños y de condiciones socioeconómicas antagónicas alta y baja difieren en el nivel de confianza de P menor a 0,01. El otro análisis es el análisis de varianza unidireccional o de un factor one way. Esta prueba estadística para analizar si más de dos grupos difieren significativamente entre sí en cuanto a sus medias y varianzas, se usa para 3 o 4 o más grupos inclusive. La hipótesis alternativa es que los grupos difieren significativamente entre sí y la hipótesis nula es que los grupos no difieren significativamente entre sí. Las variables, entonces, teóricamente hay una variable independiente y una dependiente, bivariado, ¿verdad? Y el nivel de medición de variables sería independiente categórica, ¿verdad? Esto de los 3 grupos o más, y la dependiente sería de intervalo razón. Acá, la interpretación es que el análisis de varianza unidireccional produce un valor conocido como f o razón f que se basa en una distribución muestral conocida como la distribución f. Y la razón f compara las variaciones en las puntuaciones debidas a dos diferentes fuentes. La variación entre los grupos que se compara, es decir, la comparación entre grupos y las variaciones dentro de los grupos, es decir, intragrupos. Si los grupos difieren realmente entre sí, sus puntuaciones variarán más de lo que puedan variar las puntuaciones entre los integrantes de un mismo grupo. Ejemplo, tenemos 3 familias, A, B y C, y esperamos que los integrantes de una familia se parezcan más entre sí que a los miembros de otra familia. Entonces esperamos homogeneidad intrafamilia y heterogeneidad interfamilia. Ya, eso es lo esperado para un análisis one way. Es decir, que dentro de los grupos, adentro de cada grupo sea homogéneo y que entre los grupos sea heterogéneo. ¿Y qué pasa si los miembros de la familia se parecen más a los integrantes de la otra familia que a los de la suya propia? Quiere decir que no hay diferencia entre los grupos. ¿Ya? Es la misma lógica de la razón F. Que la razón F indica si las diferencias entre los grupos son mayores que las diferencias intragrupo dentro de esto. ¿Ya? Y las diferencias se miden en términos de varianza, es decir, lo que nosotros esperaríamos que existan diferencias entre grupos, no dentro de esto, no intragrupo, sino que sean homogéneos, ¿verdad? Más homogéneos. Bueno, la varianza es la medida, como decíamos anteriormente, de dispersión o variabilidad alrededor de la media y se calcula con desviaciones elevadas al cuadrado, ¿ya? Que es el promedio de desviaciones respecto a la media elevada al cuadrado. Claro, efectivamente acá se trabaja con la suma de la varianza. Acá la razón F es la razón de varianza y la media cuadrática entre los grupos dividido por la media cuadrática dentro de los grupos. Eso es el F. Bueno, nosotros aquí no vamos a ver los cálculos, solamente estoy mencionando esto para entender la lógica del análisis one way. Acá hay un monito que muestra justamente esto. O sea, en el fondo lo que nosotros buscamos es que estos se parezcan más. Esta es la familia A, la familia B y la C, que tengan más relación entre sí. Y este es lo intragrupo y esto es lo intergrupo, entre grupos. Y la idea es que exista mayor diferencia entre los grupos y adentro sea más homogéneo. ¿Ya? La media cuadrática es un promedio de varianza, entonces le da al cuadrado. Aquí la media cuadrática se calcula entonces entre los grupos y se obtiene al calcular la media de las puntuaciones de todos los grupos, que es la media total. Luego se obtiene la desviación de la media de cada grupo respecto a la media total y se eleva al cuadrado cada una de estas desviaciones y luego se suman. Y finalmente se calcula el número de individuos en cada grupo y la media cuadrática se obtiene según los grados de libertad intergrupales. Y la media cuadrática dentro de los grupos se calcula obteniendo primero la desviación de cada puntuación respecto a la media de su grupo y luego esta desviación se suma y combina para obtener una media de varianza intragrupal para todas las observaciones tomando los grados de libertad totales. También se trabaja con los grados de libertad similar a la prueba T. Y después se ve la tabla, ¿verdad? Que yo les mencionaba que son tablas que están ya estandarizadas y publicadas y que uno si lo calcula a mano puede sacar el valor F y ver efectivamente si hay alguna
diferencia entre los grupos, ¿o no? Bueno, la fórmula de la media cuadrática vendría a ser la suma de los cuadrados entre grupos partido por los grados de libertad entre grupos. Los grados de libertad entre grupos se calcula K-1, donde K es el número de grupos, 3, 4, 5, 6 grupos, menos 1. Y la media cuadrática dentro de los grupos es la suma de cuadrados entre grupos partido por los grados de libertad intragrupos. Y los grados, se dan cuenta que calcula la media cuadrática entre grupos y la dentro de grupos. ¿Y cómo se calcula los grados de libertad intragrupo? El n menos k, que el n es el tamaño de la muestra y la suma de los individuos de todos los grupos, y que es la suma de los individuos de todos los grupos, y k es el número de grupos, si son 2, 3 o 4. Bueno, el f significativo, los grupos entonces difieren entre sí. Acepto la hipótesis alternativa o de investigación y se rechaza la hipótesis. Aquí el valor alfa, la probabilidad de elegir una vez más es 0.05, 0.01, y si es menor que 0.05 es significativo en este nivel. Y si es menor que 0.01 también es significativo en este nivel. Recuerden que el valor alfa quiere decir es el nivel de error que nosotros vamos a aceptar, ¿ya? Para poder ver si hay diferencias significativas o no entre los grupos, para ver si aceptamos la hipótesis de investigación y rechazamos la hipótesis nula, ¿ya? Si el programa estadístico no incluye la significancia, entonces se usa la tabla de F, como les decía yo, pero en general todos los software hoy en día, el Stata, R, el SPSS, calculan este valor de manera automática, sí, dependiendo de, obviamente, de los indicadores o los comandos que yo entregue. Bueno, acá habla más que nada del tema de las tablas, cómo se interpreta, pero aquí yo no voy a profundizar. Acá hay un ejemplo de análisis de varianza para una escala Likert para un ejemplo de una salida de SPSS, ¿ya? Bueno, por medio de una escala Likert de 1 a 5 se midió la actitud. Este es un valor ficticio, ¿ya? No necesariamente, estamos suponiendo que se cumplen los supuestos de que se distribuyen normalmente, que son variables de intervalo razón, suponemos, ¿ya? Bueno, se midió la actitud que tienen hacia el entrenador del equipo de fútbol de una ciudad, los 3 grupos de aficionados permanentes, que serían como las barras, ¿ya? Aquí estarían la barra roja, la barra azul, la barra verde, y aquí tenemos entonces, queremos ver la actitud ¿cómo se llama? De las barras con respecto al entrenador de un equipo de fútbol. Entonces aquí, si se dan cuenta, calcula la suma de los cuadrados de intergrupos e intragrupos, están los grados de libertad, todo lo que hablamos recién, que se supone que uno debería calcular a mano, acá salen automáticamente con el software. Sale la media cuadrática final, el valor f y la significancia, si se dan cuenta, es menor a 0.01, es decir, es importante esta diferencia entre grupos. Hay diferencia entre grupos. Y si miramos los resultados de los estadísticos descriptivos, podemos observar fácilmente esta diferencia, ¿ya? Donde la barra verde tendría, ¿cierto?, una actitud, podríamos decir, diferente o desfavorable con respecto a las otras barras, ¿ya? Que sería la barra media y la barra azul. Eso quiere decir que hay diferencia entre grupos, por eso es importante no solo la prueba ANOVA, sino que te va a indicar, ¿cierto?, el estadístico inferencial, si se aprueba o rechaza la hipótesis nula o se aprueba o rechaza la hipótesis alternativa. Y no solo tenemos que tener el valor de la prueba, sino que tenemos que mirar las medias para ver dónde está la diferencia, ¿ya? En el fondo, estas pruebas te permiten ver si estas medias son estadísticamente significativas o no, si hay una diferencia estadísticamente significativa entre las medias, ¿ya? Eso. Bueno, acá está el ejemplo de cómo se hace en el SPSS. Uno va acá a analizar, comparar medias, selecciona NOVA de un factor, se abre esta tabla, este cuadro, seleccionas, por ejemplo, acá hay un test que se llama Minimental, el puntaje total de Minimental, y yo selecciono el que quiero analizar, contrastar con la categoría, que es categoría SI, donde
tres categorías, bajo el promedio, promedio y sobre el promedio, acepto y además en la parte de estadístico coloco los descriptivos, continuar, perdón, para finalmente tener la salida de datos y aquí les salen los estadísticos descriptivos. Si se dan cuenta ya, el arriba del promedio me dice que 28 puntos y el que está bajo el promedio 25. Si yo me doy cuenta, hay una diferencia importante eh, de 3 puntos, ¿cierto? Con respecto al que tiene el más bajo promedio versus el que tiene sobre el promedio. Y inclusive de 3 puntos con respecto al que está por el promedio. ¿Ya? Y efectivamente esta diferencia me indica la prueba de ANOVA One Way es significativa, estadísticamente significativa, está con un valor P menor a 0,01. ¿Ya? Eso en el fondo es lo que está indicando esta prueba. Entonces nosotros diríamos que efectivamente hay diferencia entre los tres grupos de esta se llama variable y aceptamos la hipótesis alternativa que hay diferencia significativa con respecto al resultado del Mini-Mental, que es un test que ve el deterioro cognitivo en adultos, ¿ya? Donde las personas que presentan un CI bajo el promedio tendrían un peor puntaje en la prueba Mini-Mental. Bien, eso sería la clase de hoy. Espero que les haya servido, que haya quedado claro y cualquier duda me la pueden hacer vía correo electrónico o a futuro en el foro. Muchas gracias.